Parashá Vayislaj. Esaú avanza para atacar a Jacob. Y envió Jacob ángeles delante de él a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les encomendó diciendo: así dirán a mi señor, a Esaú, así dijo tu siervo Jacob: con Labán he habitado y he permanecido allí hasta ahora. He adquirido bueyes y asnos, rebaños, sirvientes y sirvientas, y le mando decir a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Retornaron los ángeles a Jacob diciendo: hemos venido a tu hermano, a Esaú. También él viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. La palabra Vayislaj significa enviar lejos. Esta palabra engloba la energía y la conciencia requerida para soltar a alguien o a algo. A menudo tenemos dificultades para desapegarnos de las personas y situaciones negativas, pero esta historia en particular del Génesis nos da el poder para hacerlo. Lucha, plegaria y tributo. Los sabios explican que Jacob se preparó de estas tres formas. Jacob se preparó para la confrontación de tres formas diferentes. Él y todo su campamento se aprestaron para una lucha a muerte. Se colocó a la merced de Dios a través de la plegaria y envió un suntuoso tributo con el fin preventivo de apaciguar la ira de Saúl. A primera vista, estos cursos de acción transmiten mensajes contradictorios. La agresividad y el servilismo parecerían ser rasgos irreconciliables. La fe absoluta en Dios parecería descartar cualquier forma de dependencia en los esfuerzos humanos. Temió Jacob sobremanera, y esto lo afligió, y dividió a la gente que se hallaba junto a él y a los rebaños, el ganado y los camellos en dos campamentos, pues dijo: si viniera Esaú a uno de los campamentos y lo atacara, entonces el campamento restante sobrevivirá. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Hashem, que me dijo: retorna a tu tierra y a tus familiares, y haré el bien contigo. Me he empequeñecido por todas las bondades y por toda la verdad que has hecho con tu siervo, pues con mi vara crucé este Jordán, y ahora me he transformado en dos campamentos. Rescátame, te imploro, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, pues temo yo que venga y me ataque a madre e hijos. Y tú has dicho: ciertamente haré el bien contigo y convertiré a tu descendencia cual arena del mar, que no puede ser contada de tan numerosa. Los sabios explican que en relación al miedo que Jacob tenía de la agresión de Saúl, Rashi escribió: Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que Esaú odiaba a Jacob, pero en aquel momento por su misericordia lo venció y lo besó con todo su corazón. En pocas palabras, mientras que esta sección trata sobre el odio, la misericordia y el perdón, la mayoría de nosotros se enfoca solo en el odio. La Cábala enseña que nosotros somos los responsables del odio que hay en nuestras vidas. Si solo nos enfocamos en el odio de Esaú hacia Jacob, conectaremos con la energía del odio. Sin embargo, si nos enfocamos en las palabras, en aquel momento su misericordia lo venció y lo besó con todo su corazón, conectamos con una energía muy distinta. Es importante que seamos capaces de ver ambos aspectos de esta historia. Todo depende de nosotros y solo de nosotros. Si solo podemos ver un lado, esto nos muestra que nuestra naturaleza es desear recibir solo para nosotros mismos, que es la ley de Saúl. Odia a Jacob y pernoctó allí esa noche, y luego tomó de aquello que había llegado a su mano un tributo para Esaú su hermano: 200 cabras y 20 chivos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas lactantes con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Puso a cargo de sus sirvientes cada manada por separado, y dijo a sus sirvientes:
pasen delante de mí y dejen espacio entre manada y manada. Ordenó al primero diciendo, cuando te encuentres a Esaú, mi hermano, y te pregunte diciendo, ¿de quién eres? ¿A dónde te diriges? ¿Y de quién son estos que van delante de ti? Dirás, de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi amo. Y así le ordenó al segundo también. Y entonces dice que se quedó Jacob solo esa noche, dice, y luchó con un hombre, con él hasta el amanecer. Al ver que no podía vencerlo, le hirió la articulación de la cadera y se dislocó la cadera de Jacob en el forcejeo con él. Luego dijo, déjame partir, pues ha despuntado el alba. Y dijo, no te dejaré partir a menos que me bendigas. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Dijo, Jacob, ya no se dirá que es tu nombre, sino Israel, pues has luchado con la divinidad y con el hombre y has prevalecido. Entonces preguntó Jacob y dijo, revela por favor tu nombre. Y dijo, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Es cuando el ángel, Jacob lucha con el ángel y le disloca el muslo porque lo atacó por la derecha, lo atacó por la izquierda, lo atacó enfrente, pero en el árbol de la vida, pues son las tres columnas, los tres patriarcas. El lado derecho representa la Gesed, o sea, la misericordia, que es el patriarca Abraham. El lado izquierdo representa la Geburah, que es el patriarca Isaac, y enfrente, en medio está el patriarca Jacob, que representa la belleza. Entonces, la belleza, o sea, entonces, pues no lo podía vencer el ángel. Entonces, ¿qué hace cuando ya va a deslumbrar el alba? Porque los ángeles se dice que solo pueden estar en el plano físico, pues de noche, ¿verdad? Nosotros tenemos ángeles asignados también, cada alma, pero se dice que él ya despuntaba el alba y ya se iba a ir, pero no lo dejó, le dijo, pues no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Y él le dice, pues a partir de hoy ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. La conexión de Génesis 32:25 dice que Jacob luchó contra un ángel que, según Rashi, dice que era el ángel de la guarda de Esaú. Esto representa la batalla entre el bien y el mal, y de ello aprendemos que lo que sucede en el plano físico es una manifestación de lo que sucede en el plano espiritual. Como es arriba, es abajo. O sea, lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, esos ángeles están luchando allá arriba, en la tierra se está ejecutando, dice. Entonces se nos cuenta que Dios recordó al ángel de los 5 grandes méritos de Jacob, con el cual el ángel vio que no podría vencer al hombre. Shir Hashirin Rabá 3:5. Génesis 32:27 dice que cuando Jacob ganó la batalla contra el ángel, le pidió a este una bendición, puesto que era el ángel de la guarda de Esaú. La lección aquí está relacionada con la necesidad de Esaú de soltar. Cuando Esaú le pidió a su padre Isaac esta bendición, sentía que Jacob se la había robado y que él, Esaú, todavía la merecía. A través de la derrota de su ángel vemos que Esaú puede al fin soltar el deseo de recibir la bendición de su padre, debido a que perdió la batalla contra Jacob. El ángel de Esaú renunció a la demanda de la bendición por parte de Esaú, o sea, porque lo venció. Así se ejecuta en el mundo espiritual. Cuando hay una guerra entre varias naciones, los ángeles que custodian a cada nación están en guerra allá en los cielos, y nosotros cuando vemos el país que gana, es que ese ángel fue el que ganó en el mundo espiritual, y por lo tanto se ejecuta aquí en la tierra, se manifiesta en la tierra. La prohibición de comer el nervio ciático del animal, el muslo del animal. Dice de Génesis 32:32 dice que después de la lucha de Jacob, que Jacob tuvo con el ángel, dice que cojeaba por la ciática, ya que durante la batalla el ángel había golpeado a Jacob en su nervio ciático. Dice, de los 365 tendones y nervios del cuerpo, Satán solo tiene el control completo del nervio ciático, por lo que este era el único lugar en el cuerpo de Jacob en el que el ángel podía penetrar y golpear. El encuentro entre Jacob y Esaú. Alzó Jacob la vista y vio aquí que Esaú venía con él. Había 400 hombres. Entonces él dividió a los hijos entre Lea, Rachel y las 2 sirvientas. Puso a las sirvientas y a sus hijos en primer lugar,
a Lea y a sus hijos después, y a Rachel y a Yosef hasta el final. Él fue delante de ellos y se prosternó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Dice, fue corriendo Esaú hacia él, lo abrazó, cayó sobre su cuello y lo besó. Entonces lloraron. Alzó la vista y vio a las mujeres y a los hijos y preguntó, ¿quiénes son estos para ti? Respondió, los hijos que generosamente Dios le ha dado a tu siervo. Entonces se aproximaron las sirvientas, ellas y sus hijos, y se prosternaron. Se aproximó también Lea con sus hijos y se prosternaron. Y después se aproximaron José y Rachel y se prosternaron. Y bueno, entonces los hermanos se reconcilian. Jacob le quiere dar todo a Esaú, pero Esaú no lo acepta. Esaú le dice que le deje, que le permita dejarle parte de su gente para que lo acompañe. Y él le dice que no, pues que se adelante, que él irá al paso del ganado y de los niños. Entonces, más adelante, el patriarca Jacob llega a la ciudad de Shechem y allí ocurre un episodio triste. Se dice que Dina, la hija de Jacob, sale a platicar con las muchachas de ese lugar, y un príncipe de ese lugar, que también su nombre es Shechem, la toma, la mancilla. Entonces la familia de Jacob se entera del ultraje y pues viene más adelante una desgracia que ellos hacen, los hijos de Jacob, en ese lugar. La conexión de Génesis 34:12 dice que Shechem, con el mismo nombre que la ciudad, hijo de Hamor, el príncipe de la región, quería casarse con Dina, la hija de Jacob, y Lea, después de haberla mancillado. Dice, a Shechem le dijeron que no podía casarse con Dina solo si primero se circuncidaba a todos los hombres de la ciudad. Entonces les dicen pues que se circunciden todos, y es ahí que cuando ellos se circuncidan y ya están todos adoloridos, 2 de los hijos del patriarca Jacob van y matan a todos los habitantes de ese lugar, que eran varones, entre ellos a Shechem y a su padre, y se llevan a Dina. Estos 2 hijos del patriarca Jacob eran Shimón y Leví. La conexión de Génesis 33:18 dice que el patriarca Jacob compró un trozo de tierra ahí en Shechem, donde después sería la tumba de José. Dice, este punto es un lugar con una energía muy elevada, pero no es el hecho de que José esté enterrado allí lo que lo convierte en sagrado, puesto que lo físico no puede ser nunca una causa de lo espiritual. El nivel de la semilla, la causa de todo, es siempre espiritual. Dice, José fue enterrado en este sitio porque es un lugar con energía poderosa. Jacob se traslada a Betel. Dijo Dios a Jacob, levántate y asciende a Betel y habita allí y haz allí un altar para Dios, quien se te apareció cuando huías de Saúl tu hermano. La conexión de Génesis 35:1 dice que Jacob regresó a la tierra de Israel. Dice que Dios le dijo a Jacob que regresara al lugar donde tuvo el sueño de los ángeles que subían y bajaban por la escalera. Este era el lugar donde el templo fue finalmente construido. Pero antes Jacob tenía que hacer algo con respecto a los ídolos que la gente estaba adorando. Génesis 35:4 dice que antes de que Jacob se llevara a todos a Israel, dice que estaba tratando de eliminar todo lo que fueran los ídolos que la gente adoraba, pero del significado de la idolatría, que es a menudo muy simplificado, el concepto es más amplio que la mera adoración de estatuas o espíritus de la naturaleza. Las formas de idolatría más prevalentes y negativas son aquellas que incluyen la devoción a cosas como el ego, el poder, el control y la riqueza. Cuando hay algo en nuestra vida que es más importante para nosotros que nuestra devoción, Génesis 35:8 dice que cuando muere después, dice que viene la muerte de la matriarca Ribca y de Débora. Dice, Débora, ama de Ribca, murió, fue sepultada. Dice, la Biblia afirma abruptamente que la ama de Ribca murió. Sin embargo, nuestros sabios explican que en realidad fue Ribca la que murió, pero Jacob no estaba presente en el momento de su muerte. A Jacob se le dio permiso para estar ausente porque estaba ocupado con la importante tarea espiritual de luchar contra el ángel
de Esaú. Dice, hay ocasiones en las que no podemos cumplir con ciertas obligaciones porque tenemos otras tareas más apremiantes. A veces un propósito espiritual más elevado nos aleja de nuestras responsabilidades cotidianas y obligaciones porque tenemos otras. Dice, entonces, este debe ser el propósito espiritual más elevado, el que debe ser siempre prioritario. También hay ocasiones en las que Satán hace que nos saltemos una obligación y una vez que lo ha conseguido nos hace sentir culpables por ello. Dios bendice a Jacob y le cambia el nombre. Dice, y se le apareció Dios a Jacob nuevamente cuando vino de Padán Aram a él y lo bendijo. Entonces le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará tu nombre siempre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Así fue como él lo llamó Israel. Y le dijo Dios, yo soy el Shaddai, fructifícate y multiplícate, una nación y una congregación de naciones descenderán de ti y reyes de tus muslos saldrán. La tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y ascendió Dios de sobre él en el lugar en el que le había hablado. Génesis 35:10 dice que Rab Bajya ben Asher 1255-1340 dijo que después de que Dios le cambiara el nombre a Jacob por Israel, el nombre Jacob siguió siendo utilizado para asuntos relacionados con el mundo físico, o sea, este mundo en donde vivimos, mientras que el nombre Israel se utiliza para asuntos espirituales, incluido el papel espiritual de los descendientes de Jacob, o sea, en el mundo espiritual, allá, o sea, donde en los mundos superiores, en el mundo en el reino de Dios, el nombre Israel es algo muy poderoso. El nombre Israel encierra muchos secretos. Y ese lugar fue llamado Betel. Entonces, allí el patriarca Jacob había elevado un altar y lo había ungido, ¿verdad? Y entonces cuando parten de ahí de Betel, o sea, dice que la matriarca Rachel iba a tener a Benjamín, y ahí ella tuvo complicaciones en su parto, y ahí entonces ella muere, y ella es sepultada ahí en el camino. Pero la razón de esto, los sabios explican que Jacob enterró a Raquel en la carretera para que cuando los exiliados, sus hijos, los judíos exiliados pasaran por allí en el futuro en su camino a Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor los llevó cautivos, dice que ella sentiría su angustia y elevaría oraciones por ellos. Berechit, Rabá 82:10, dice, de esto vemos la gran importancia tanto del lugar de Rachel en la historia de Israel como del poder que tenía para traer misericordia de los mundos superiores para su pueblo. Incluso después de su muerte, dice, ella carga con el dolor de toda la humanidad. El Zohar dice que la tumba de Rachel nunca desaparecerá hasta el día en que Dios resucite a los muertos. El error de Reubén y la reivindicación parcial, dice, prosiguió su viaje a Israel y levantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y sucedió mientras habitaba Israel en aquella tierra que fue Reubén, dice, aquí dice que pues que fue y cohabitó con Bilha, o sea, se acostó con Bilha, dice, la concubina de su padre. Pero los sabios dicen que realmente no fue así, sino que solo movió la cama. Dice, los hijos de Jacob fueron 12, los hijos de Lea, el primogénito de Jacob, Reubén, Shimón, Leví, Judá, Isachar y Zebulún. Los hijos de Rachel, Yosef y Benjamín. Los hijos de Bilha, la sirvienta de Rachel, Dan, Neftalí, y los hijos de Silpa, sirvienta, Lea, Gad, Asher. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Dice, la reunión de Jacob con Isaac. Y vino Jacob a su padre Isaac en Mamre Kiriat Arba, que es Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac. Muerte de Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió, y fue reunido con su pueblo anciano y colmado de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Rashi dice que Isaac fue una de las 6 únicas personas sobre las cuales el ángel de la muerte no ha tenido poder. En su lugar murió por un beso de la divina presencia. Los otros los 6 fueron, según el Midrash y el Talmud, dice que fueron Moisés, Aarón, Miriam, Abraham, Isaac y Jacob, que murieron por un beso de la presencia divina
Mitag be Neshika, muerte por un beso. El ángel Duma no tuvo poder sobre ellos para quitarles el alma. Duma es el ángel de la muerte. Bueno, y tiempo después Esaú se separa de Jacob porque pues ambos tenían muchas riquezas y no podían habitar juntos. Entonces, Génesis 36:1 dice que los descendientes de Saúl, los nombres de los descendientes de Saúl representan categorías distintas de negatividad. Esta lista de nombres proporciona un conjunto de señales a través de las cuales podemos primero aprender a identificar la negatividad específica que se manifiesta en nuestro propio comportamiento y luego aprender cómo superarla. Muy frecuentemente sabemos que tenemos un problema, pero no sabemos de lo que necesitamos desprendernos para soltar el problema. La clave está en identificar dos cosas: lo que está causando el problema a nivel raíz y cómo transformarlo. Así que ubiquemos qué es lo que nos está ocasionando el problema y pues luego veamos cómo transformar esa situación. Los reyes edomitas, dice la Torá, enumera 8 reyes edomitas que reinaron antes que el primer rey judío. Y Esdras cita 2 interpretaciones del periodo en cuestión a los 8 reyes edomitas. Reinaron hasta la época de Moshe, quien por ser el salvador y el líder de Israel tenía el estatus de rey. Génesis 36:31 dice que los 8 reyes, dice el Arizal escribió que la historia de los 8 reyes se refiere en realidad a la entrega de la Sefirot a la dimensión física en la cual vivimos. Y también nos habla de la profecía de cuando a Ribca se le dijo que de un gobierno pasaría de uno al otro, o sea que no estarían los dos al mismo nivel. Cuando uno cayera, el otro gobernaría, o sea, Israel y Edom.